Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Está fuerte el micrófono. Amén. Bueno, vamos a empezar. Pues yo creo que el estar aquí siempre es un honor y una bendición y aparte es un nervio, ¿no? Pasen adelante. Vamos a hacer una actividad ahorita. Acá al frente. Aquí. Ok, vamos a orar para que Dios pueda bendecir esta mañana la palabra y pueda ser de bendición. Cierra sus ojos, por favor, y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta tarde. Te queremos pedir que nos bendiga, Señor, y que permita escuchar tu espíritu por medio de esta palabra. Te pedimos que podamos estar receptivos y puede ser que escuchemos un versículo que ya conocemos, pero queremos escuchar tu presencia y tu espíritu y tu palabra en ese versículo, en esa palabra, Dios. Permítenos ser dispuestos a ser moldeados y que esta palabra sea de bendición para todos, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Den un aplauso a Jesús, por favor. Fuerte, Señor. Muy bien. Bueno, vamos a el título de la palabra, como dice aquí, es Venciendo la Tristeza. Y es una palabra que puede tener muchos significados muy sencillos o muy profundos también, depende de cómo lo queramos ver, ¿sí? Hay un significado muy sencillo que dice dolor del cuerpo o dolor de la mente. Es decir, cuando tengo tristeza, puedo estar por alguna situación que me pasó, me lastimó internamente o algo que me afectó físicamente, ¿no? Mi alma puede estar afectado. Entonces, primera idea que quiero compartirles es que cuando tú tienes una tristeza, la tristeza está enclavada o está ubicada en tu alma. Somos tres entes o tres cosas en tu cuerpo. Hay tres elementos en tu cuerpo: alma, cuerpo y espíritu. Ahorita vamos a platicar precisamente de eso. En hebreo dice que tristeza es un desfallecimiento, algo que va consumiendo lentamente tu vida. Cuando la gente está muy triste, ¿qué es lo que pasa normalmente? Estoy triste y luego puedo quizá sentir muy triste y luego me puedo sentir quizá que tengo depresión y empieza uno a irse hundiendo. Hoy en día es muy común que a un joven, a una persona, a un adulto se diagnostica una serie de temas que tienen relación con la tristeza. ¿Sabes qué? Hoy tiene depresión y empiezan los médicos a diagnosticar. Yo les comento a algunas personas, les digo, en mi tiempo, cuando éramos jóvenes, pues también nos poníamos tristes y nos poníamos, nos regañaba el papá y no pasaba nada y salías adelante. Pero hoy en día el mundo ha sido tan caótico, quizá tan enfático, que la tristeza la han llevado a niveles muy altos. Y también yo creo que los seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, hemos abrazado tanto la tristeza que no la creemos. Te dicen, tienes depresión, no sé qué, y la tengo y la abrazo. Y entonces requiero que me atiendan y como me mediquen y cosas más allá. Cuando en mi tiempo, pues, va para adelante, ánimo y va para adelante. Hoy en día no. Es un tema, un tema de enfermedad psicosomática a veces, pero al final que afecta a tu vida. La realidad existe. Hay una tristeza que se enclava en el alma y tu vida puede estar precisamente cada día llegando a niveles más altos. ¿Cuál puede ser el nivel extremo? Que te quieras quizá suicidar, quizá que te quieras morir, ¿no? Te vas consumiendo en vida. Hay gente que está bien y de repente la tristeza es tan alta que lo va consumiendo. Y eso no es ajeno a nadie, aún al cuerpo de Cristo nos puede pasar. Te vas, dicen que secando poco a poco.
te vas internamente acabando, pudriendo. ¿Por qué? Porque tu vida está enclavada y el alma está afectada, ¿ok? Voy a pedir que pasen mis ayudas, por favor. Pásenle, Israel. Vamos a hacer un ejercicio ahorita de eso precisamente. Cómo la tristeza se afecta, ¿sí?, en el alma. Vamos a poner aquí el alma, por favor. El alma, ¿sí? Aquí va a estar el cuerpo y aquí va a estar el espíritu, ¿ok? Imagínate que es tu cuerpo aquí, ¿ok? Y entonces vamos a entender que es un sentimiento, el alma. Ese es lo más importante, no lo más importante, pero es hoy para el tema de la palabra es el alma. Este es el espíritu que tú tienes, que está enclavado o enlazada con el Espíritu de Dios. Este espíritu existe en tu vida siempre. Dios, cuando nos dio el soplo de vida, te dio un espíritu, y tú tienes un espíritu de parte de Dios, ¿sí? Es de Él, pero está en ti. El alma son las emociones, lo que te mueve, te da alegría o tristeza. Y el cuerpo es el elemento que, pues, hace para bien o hace para mal. Cuando está afectado para mal, quizá peca, miente y demás. Cuando hay bendición, hay gozo y demás. Esa es la consecuencia de todo esto. Entonces, cuando yo estoy en constante oración, en constante enriquecimiento de la palabra, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Imagínense. Yo soy el Espíritu Santo, ¿sí?, de Dios, y entonces el alma la cubro. Y entonces el alma está llena de parte de Dios, de espíritu. ¿Y cómo se pone el espíritu? ¿Cómo se pone alegre? Alegre. ¿Qué haces? Alegre. El espíritu se alegra porque su alma está llena de parte de Dios. ¿Y su cuerpo cómo está? También alegre, gozoso. Pero cuando yo no estoy buscando de Dios y el mundo me empieza a contaminar, me empieza a llenar. Ahorita comentaba la pastora Vivis, redes sociales, y hay muchas cosas más, mucho que te puede contaminar. ¿Qué es lo que hace? El espíritu se contricta, se pone triste, y el alma, el cuerpo puede empezar a pecar. Porque el alma, las emociones, las estuve alimentando. ¿De qué? Del mundo. Y entonces mi alma se puede poner así, negra, oscura. Yo tengo que decidir, ¿qué hago? ¿Lo alimento del mundo o la alimento de la luz del Espíritu Santo de Dios? No del Espíritu de Él, el Espíritu de Dios que va a estar alimentando tu vida, tu vida, tu vida, tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y luego, si llega una tristeza a tu vida, va a llegar. Nadie está exento de tristeza, nadie. Cuando un familiar muere te pones triste, cuando te enfermas te pones triste, cuando repruebas a alguien en la universidad, en la escuela, te pones triste. Cuando alguien te pones triste, cualquiera. ¿Cuál es la diferencia entre responder una respuesta positiva y decir va para adelante o una respuesta negativa? ¿De qué está llena tu alma? ¿Del Espíritu de Dios o del mundo? ¿Y quién lo va a decidir? Tú y yo. Dios no lo decide. Dios te manda el Espíritu porque te alimentes, pero uno decide recibir o no recibir. Amén. Entonces la pregunta es, ¿qué quiero recibir? ¿Espíritu de Dios? ¿O que el mundo me esté contaminando constantemente y entonces mi alma se ponga oscura y mi carácter, ¿sí?, sea amargo y haga muchas cosas negativas? Uno tiene que decidirlo. Amén. Amén. Dale un aplauso a Jesús, por favor. Gracias. Ya, gracias. No, sí está bien. Gracias. Gracias. Entonces, si yo tengo bien claro esta idea o este ejemplo, vamos a empezar a ver la palabra que dice. ¿Sí? Yo puedo tener problemas en casa, en trabajo. Con Dios mismo le puedo alegar a Dios. Si yo estoy acá en el alma y me está contaminando el mundo, le puedo reclamar a Dios. Es que ¿por qué te llevaste a alguien? ¿Por qué me enfermé? Y le puedes reclamar a Dios. Pero eso depende de aquí, de tu alimento. Si estoy consciente que Dios tiene control en mi vida,
estoy consciente que Dios tiene control y que me ama, y alguien fallece, digo, Señor, era el tiempo, se fue contigo y tengo un gozo. Oye, sí me duele, claro, y lloro, pero la respuesta es de parte de que Dios te muestra algo importante. Pero si no estoy vacío de parte de Dios y estoy lleno del mundo, voy a reclamar a Dios. Por eso mucha gente, ahí lo compartía el pastor Omar, también decía que mucha gente reclama de Dios. Es que yo soy ateo porque Dios me falló. Dios es dueño de tu vida y la mía. Si dice Dios, hasta aquí, y no por eso voy a reclamar a Dios. Pero si yo estoy lleno del mundo, le exijo a Dios, y entonces mi mundo, mi tristeza me puede llevar a la depresión. ¿Y es lo que tú quieres? Es la pregunta. Bien, vamos a ver Efesios 4:30 y vamos a empezar un poco a entender esa parte. Fíjense que dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con cual fueron sellados por el día de la redención. El ejemplo que damos, el Espíritu Santo te sella tu vida. ¿Cómo se puede agraviar al Espíritu? Cuando tú te alimentas del mundo. Él se pone triste. El ejemplo que damos ahorita, cuando tú estás buscando del mundo y no permites que Dios entre en tu vida, Él se siente triste, porque ella te dio esa bendición, pero tú decidiste buscar al mundo. Siguiente, el 31. Dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tu espíritu, tu alma, esté llena de Dios. Y aunque tengas un problema, puedas caminar y buscar de Dios. Oye, ¿no voy a estar brincando? Puede ser que no. Pero dice aquí, no te llenes de ira, de enojo, porque la tristeza en el exceso te lleva a eso. Y al final puedes llegar hasta querer morir o sacrificar tu vida. ¿Sí? Y luego que dice el 32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Entonces, ¿de qué depende? Primera idea, tu alma la tienes que llenar del Espíritu de Dios. Todos tenemos problemas, todos tenemos tristezas, pero la forma de responder es: ¿cómo quieres tú? Es un sentimiento. Todos tenemos esa parte. Nadie puede estar exento de eso. Nadie. ¿Cuál es la diferencia? Es que tú estás lleno de parte de Dios. Y si yo quiero tener mi alma llena de Dios, tengo que buscar luz de Dios, alimento de Dios. Siempre, siempre, siempre. ¿Y eso cómo tengo que hacerlo? Tengo que venir a la iglesia, tengo que ir a mi célula, tengo que reunirme. Pero si yo no quiero hacer nada, no quiero buscar de Dios y viene una tribulación, te pones triste, ¿qué va a pasar seguramente? Te puedes ir al hoyo, te puedes ir y desbarrancar tu vida porque no buscaste a Dios. ¿Y por qué alguien respondió diferente? Porque estuvo alimentándose de parte de Dios. ¿La diferencia cuál es? Y fíjense, sin querer fue Dios mostrando que el día de hoy hay un mensaje muy claro. Comentaba la pastora Vivis: intimidad con Dios es parte de eso. Si yo busco a Dios en mi espíritu, en mi alma va a estar llena de parte de Dios. Yo intimido con Dios, voy a estar dispuesto a cuando venga el enemigo, ¿sí?, del mundo y me quiera afectar, yo voy a estar dispuesto a resistirlo. El ejemplo que daba también el pastor Omar, resistir al diablo. Igual, si yo me alimento, ¿sí?, y mi alma la mantengo fortalecida, venga el enemigo, yo lo voy a caminar, no me va a afectar, no me va a mover mi pensamiento y mi sentir. Pero si yo no vengo a la iglesia, no busco de Dios y viene una tribulación y me siento que voy a poder lograrlo, yo te digo que no vas a poder lograrlo, porque el enemigo también te conoce. El enemigo también sabes tú, sabe quién eres y sabe también tu debilidad y sabe dónde te puede pegar. Pero ¿cuál es la diferencia? Tenemos un Dios que te puede fortalecer, pero si no lo buscas, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo te va a alimentar Dios? ¿Cómo te va a fortalecer tu vida? Para que permita caminar y el enemigo no te afecte tu vida. Pero si no, mis emociones van a estar expensas ¿a qué? A lo que yo veo. Y el Espíritu Santo te va a mover internamente. Y tú tienes que pensar muy claro, ¿qué busco? ¿Fortalecer mi vida? ¿Intimidar con Dios? ¿O llevármela tranquila, no pasa nada, y cuando una tribulación, hacia dónde me va a llevar? Hoy mucha gente, les comento, mucha gente tiene problemas fuertes de depresión, porque la tristeza es un elemento que afecta mucho tu vida y mi vida, si yo no tengo claro, ¿no? Como un comentario, ¿no? Mi papá falleció hace como 8 años y la verdad es que yo nunca imaginé que fuera a fallecer porque estaba entrado a un quirófano y creímos que iba a salir al final.
no salió, estuvo 15 días internado en terapia intensiva y falleció. La verdad es que Dios me preparó para ese tiempo. Yo nunca imaginé que iba a reaccionar de esa forma. Y sí, bueno, después de 15 días de terapia intensiva fallece, y la verdad es que hubo 2 días de mucho dolor, mucha tristeza, mucho llanto, en mi caso sobre todo, pero a la semana, órale, ¿qué pasó? Dios me preparó. Entendí que esa tristeza, Dios estaba preparado yo para entender ese tiempo. Y hoy lo veo con mis hijas, vemos la foto y le decimos, mira, está Opa, ¿no? Y papá, pero una alegría, bien, una paz. Hicimos lo que teníamos que hacer. Dios hizo lo demás, pero cuando usted es bien claro eso, no pasa nada. Curiosamente, estábamos en la parte donde estábamos velando el cuerpo. Me dice el pastor Benjamín, pues ya, no hay nada ahí. Se encascaró. Su alma está en reposo. Ya no pasa nada. Y la verdad que había mucha tranquilidad. Pero en la otra capilla, con todo respeto, era un mar de lágrimas, de gritos. Yo te quería, eras lo máximo. Pero un dolor increíble de cómo estaba sufriendo la persona. Estábamos mi hermano, mi esposa y yo ahí. Y decía, wow, qué diferencia tener a Dios en tu corazón y saber que tu papá ya está en su presencia, en reposo, porque además estuvo esos 15 días en terapia intensiva, pero previamente estuvo 3-4 días internado con un problema tuvo un problema muy fuerte y que cada noche se vaciaba, al día siguiente le ponemos sangre y así, muy fuerte, ¿no? Las últimas 2 noches se puso con mi mamá a cuentas con ella, le pidió perdón, lloraron, todo lo que tenía que hacer. La última noche estuvo conmigo, recibió Jesús en su corazón, de todo lo que había hecho, que fue muy travieso, pidió perdón, se puso a cuentas y ya está arriba. Entonces, ¿qué pasa? Esa tristeza Dios la convirtió en gozo, pero yo que estaba preparado porque estaba buscando de Dios. Si hubiera estado en otro tiempo, hubiera estado como el vecino, te quería mucho, no puedo hacer nada. Entonces, ¿de qué depende eso? De tu respuesta que tienes en tu alma. ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes Espíritu Santo que te regargulle y te mantiene firme? ¿O a quién tienes? ¿El entorno, el mundo, o estás vacío? En el ser humano hay 4 ventanas, científicamente hablando. Una en la cual conoce la gente cómo eres y cómo eres tú. La otra ventana es como tú sabes que eres y nadie te conoce. La otra ventana es como la gente te ve y tú no sabes qué eres o no quieres saber. Y la cuarta ventana es un espacio vacío que lo puedes llenar con Dios o con lo que quieras. Científicamente hablando, ese espacio es una necesidad que tiene el cuerpo, el ser humano, de algo, y ese es Dios. Pero tú lo puedes llenar de lo que tú quieras, del mundo, contaminación, tecnología, una persona creyendo que es lo mejor, y ese espacio es para Dios. La pregunta es, ¿de qué lo quieres llenar tú? ¿De Dios o del mundo? ¿O de Dios o del enemigo? Tú depende de ti, y eso dependerá tu respuesta en la vida, porque tu vida y la mía, desde que nacemos hasta que morimos, habrá tristeza. Eso es una realidad. Nadie se va a poder zafar de eso. Nadie. Ahora, ¿cuál es la clave además? Hay que orar, hay que buscar a Dios. Si yo no busco a Dios, seguramente va a ser muy complicado que puedas tú entender esa parte. Amén. Den un aplauso a Jesús, por favor. Den un aplauso a Jesús. Vamos a ver ahora Romanos 12:15, por favor. ¿Sí? ¿Se pasó? Bueno. Ok, lo voy a leer aquí. Dice, alégrese con los que están alegres, lloren con los que lloran. ¿A qué se refiere esta parte? Yo puedo tener claro también que como hombre de Dios debo de buscar que estar también con la gente que está afectada. Yo debo de dar testimonio. Si alguien está triste, está mal, se siente triste, debo estar con él, cuidándolo, cubriéndolo. Es decir, nuestra obligación como cristianos es buscar que esa gente pueda entender que la tristeza es un momento que va a pasar. Pero cuando tú vas con él, vas con esa persona, entendiendo que Dios te manda a hacer algo por él, lo puedes hacer. Un día compartía un pastor y decía, cuando alguien fallece, no tienes que decirle nada, simplemente está con él, punto. Eso es una forma de estar con esa persona, amándolo, bendiciéndolo. Porque es decir, lo siento como tú,
solamente que haya fallecido alguien igual, pero si no es cierto, si no ha pasado eso, no es cierto. Es que lo siento, sí lo puedes querer. Cuando alguien fallece lo entiendes, pero cuando no, no es cierto. Y eso lo decía un pastor de Saltillo. Está con él y con él es suficiente, porque además es un sentimiento que va a existir en tu vida y en la mía. Y debo tenerlo presente. No puedo yo decir, no va a pasar siempre. Y eso debo tenerlo bien claro. Bien. Vamos a ver 2 Corintios 7:10. Y aquí viene algo bien interesante. ¿Sí? 2 Corintios 7:10. Ok, vamos a leer eso. Voy a leer un versículo, una versión que tengo aquí yo. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿A qué se refiere? Yo puedo nuevamente tener una tristeza que me lleve a morir, literalmente, ¿no? Hay gente que yo conozco que están ahí, ¿cómo estás? Bien, pero su vida está nula, porque está muerto en vida, está caminando, pero está muy amargado. Pero tú puedes tener claro que una tristeza en Cristo, una tristeza de Dios, te va a llevar a crecer, a ir subiendo de parte de Dios, ¿sí? Vamos a ver dos ejemplos de la tristeza o de una tristeza arrepentimiento. Saben que Judas pues entregó a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y él qué hizo cuando lo entregó? Pues las monedas y todo lo que la historia que sabemos. Y un momento que tuvo un arrepentimiento. ¿Y qué es lo que hizo? Se puso triste, pero en ningún momento buscó quizá, ¿no? O tuvo un arrepentimiento genuino. ¿Y qué es lo que hizo? Él se colgó al final. Su tristeza lo llevó a la muerte. Pero Pedro, por ejemplo, que Cristo le dijo, me vas a negar 3 veces. Él dijo, no, ¿cómo crees? ¿Yo? Hasta la muerte voy contigo. Pero cuando lo niega la 3ª vez, Cristo lo voltea a ver y él entiende que se había equivocado. Y la palabra dice que lloró amargamente porque se dio cuenta que estaba mal. Pero Pedro tuvo un proceso de alimento espiritual constante. Buscaba a Jesús, lo cuestionaba y estaba en ese constante recibir de parte de Jesús. Y Judas estaba más con él. Esa gran diferencia hizo que Pedro fuera un diferente hombre, aunque tuvo tristeza. Y además, ¿quién fue el que habló en Pentecostés? ¿Quién fue el que declaró que Cristo era Cristo, que era el Mesías? Pedro. Pedro quizá antes lo negó y estaba a punto de morir. Se arrepintió y cuando fue el Pentecostés, el único que se levantó con autoridad dijo, Cristo es el que... Y empezó a declarar a Cristo y el Pentecostés fue Pedro, aunque se equivocó. Él tuvo la capacidad de buscar nuevamente a Dios. Entonces, ¿tú puedes tener tristeza? Claro, pero ¿cuál es la diferencia? Si buscas a Cristo, al Espíritu Santo, tu vida va a cambiar y tu reacción va a ser diferente a la manera de Dios, no a la manera del mundo. ¿Quieres morir o quieres vivir? Pedro demostró un arrepentimiento genuino, una tristeza fuerte, pero cambió. Judas no, Judas se amargó y murió. Amén. La pregunta es, ¿qué queremos? Yo quiero tener un arrepentimiento genuino, una tristeza que me lleve a buscar de Dios o una tristeza que me lleve a la muerte. ¿Sí? 2 Corintios 7:11 la tenemos ahí. La 11, por favor. Ok, ahí está. Ok. Bueno, es que yo tengo otra versión, pero voy a leer la que tengo acá. Bueno, voy a leer aquí, tengo aquí. Dice, fíjense lo que ha producido en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo. Ok, siguiente, por favor. Qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Aquí está entendiendo que nosotros, cuando estamos buscando a Dios, en ese afán, Dios te va a llevar a ese momento. El ejemplo de Pedro es un ejemplo muy claro y el ejemplo de Judas es otro ejemplo. Mi pregunta es, ¿yo qué busco en la parte de Dios? ¿Qué busco? Que mi corazón sea llenado, ¿sí?, del Espíritu
para que pueda yo, en un momento de tristeza, buscar de Dios. Amén. Bien. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Pónganse de pie. Voy a pedir que pase el grupo de alabanza, por favor. Vamos a orar. Voy a pedir que vamos a orar y voy a estar compartiendo todavía un poco de la palabra, pero quiero que escuchemos bien lo que voy a comentar ahorita e intentamos esa parte importante de cómo buscar alimentar mi alma, ¿sí? Adelante, alabanza. Fíjense, el ejemplo de Pedro, cuando él está en el Pentecostés hablando y hay una incertidumbre, ¿qué está pasando ahí? No saben qué está pasando, no saben qué significa. Todos tenían temor, es decir, nadie tenía la autoridad para pararse. No lo dice la palabra, pero en la interpretación que habla, que algunos lo han estudiado, decían que Pedro tenía temor de pararse porque había sido no cuestionado, pero señalado de espíritu por lo que él había hecho, haber negado a Jesucristo. Pero ese impulso del Espíritu Santo que tenía él lo llevó a pararse y decir que Jesucristo, ¿sí?, era el que tenía, el que era el Rey y que era el Salvador. Ese espíritu que lo impulsó, aunque tenía una lastimadura, una tristeza en su corazón, fue el Espíritu Santo que tú y yo tenemos en el corazón. Y el día a día tenemos siempre la oportunidad de buscar a Dios o estar alimentados del mundo, estar alimentados de esas cosas que van en contra de Jesucristo, ¿sí? En la parte primera de los versículos que veíamos decía: se echa toda amargura, echa todo dolor, echa todo odio. La tristeza al exceso te va a permitir ese odio, esa amargura. Y a veces vemos que la tristeza, puedo yo decir, lo dejo a un lado. Y dice Dios, no, tienes que enfrentarlo. A uno con autoridad. ¿Con autoridad de quién? De parte del Espíritu Santo. Es decir, Dios no quiere que en ningún momento de tu vida, ni en la mía, una tristeza la dejemos pasar como algo que no tenga valor, que no sea trascendente. Porque la tristeza te puede llevar a una amargura, a un odio y al tiempo a tu muerte. El ejemplo que les comentaba, del ejemplo de la parte de hoy, tiene mucha gente depresión. Es increíble realmente cómo hoy un porcentaje alto de gente llega a eso. Tu productividad como persona se disminuye, como ser humano, como hombre, como mujer, como trabajador, aún como cristiano. Es decir, el ser cristiano no es garantía de nada. La garantía es que busques a Jesucristo, busca al Espíritu Santo, intimides con Él, para que cuando venga el enemigo a querer resistirte, tú puedas caminar. Si no logras eso, te puedo decir que el enemigo te va a estar molestando. Tu vida está en peligro porque tu emoción hoy en día, el mundo nos ofrece muchas cosas, muchos distractores. Nuestra alma está en todo tiempo bombardeada por el mundo y no puedes permitir eso. Yo tengo una relación mucho con los jóvenes y de verdad que me sorprendo alto porcentaje de gente, de jóvenes influenciados por el alma, ha sido tocada, ha sido vulnerada, porque es fácilmente movible. Difícilmente, no los jóvenes, pero hablando de que yo hablo con los jóvenes, el adulto también es fácilmente y difícilmente concentrado en algo. Creo que el tiempo que tuvimos ayer, el tiempo que hemos llevado los viernes, es un tiempo nuevo que tenemos que empezar realmente a meternos con Dios para que podamos ser instrumento. Por eso le decía el versículo: ríe con los que ríen, llora con los que lloran. Hay que estar ahí. Tú y yo tenemos obligación ante Dios, no es juego. Compartía también con un hermano ayer, decíamos que hay gente que queremos que no están acá, porque el alma los ha llevado a que la emoción los ha llevado a una brújula diferente y se han perdido en el mundo. Cuando los veíamos acá y gozamos con ellos y hoy los vemos y no sabemos ni de ellos, nos da tristeza realmente, porque entendemos que solamente con Dios podemos lograrlo. Entonces yo les animo, mis amigos, mis hermanos,
que el alma, aliméntala. Hoy el tema era la tristeza, venciendo la tristeza, pero eso es como para mí la punta del iceberg. El problema es que tu alma la vas a alimentar o de Dios o del mundo. La consecuencia es eso, la tristeza. Va a existir, claro. La clave es la respuesta ante esa tristeza. Si tu alimento es espiritual de parte de Dios, la tristeza la vas a pasar, te lo aseguro. Pero si tu alimento es del mundo, tu tristeza te va a llevar a la muerte física y o espiritual. Tú decídelo. Tú puedes tener a alguien enfrente de ti y wow, ¿cómo estás? Bien. Y por dentro está destrozado porque su tristeza lo está amargando. Y luego él comentaba, hay enfermedades psicosomáticas, estoy bien, pero tu enfermedad, tu mente, tu alma te lleva al hoyo. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Cierra sus ojos, por favor, no se distraiga, vamos a ya terminar. Señor Jesús, gracias por esta tarde, mañana, Señor. Gracias porque hoy queremos entender que requerimos de ti, Señor. Requerimos de tu Espíritu Santo para que esté en constante alimento a nuestra alma, Señor. Porque al final nuestra alma va a reaccionar ante una tristeza que podamos tener. Quizá muy fuerte, quizá muy dura, quizá muy complicada. Y quizá no podemos entender, Señor, el por qué. Pero hoy queremos entender y pedirte que estés alimentando nuestra alma de ti, Señor. Cuando venga la parte emocional de nuestra vida, podamos reaccionar como tú quieres que reaccionemos, Señor. Que no reaccionemos como el mundo quiere, sino como tú quieres, Jesús. De esa forma, cualquier tristeza que hay en nuestra vida, podemos transformarla en una bendición. Podemos transformar y responder como tú quieres, Jesús. No estamos exentos de tristezas, pero sí podemos ser exentos de reaccionar como el mundo lo hace. Hoy queremos, Señor, reaccionar como tú lo quieres. Yo te pido, Señor Jesús, que en esta noche, esta mañana, tú, Dios, seas el que maneje nuestras vidas. Y que hoy podamos entender, a partir de hoy, que no podemos permitir ser simples ante decidir si me alimento de tu palabra o me alimento del mundo. No puedo ser simple, Jesús. Ayúdame a entender que debo de buscar alimentarme de ti todos los días de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso a Jesús. Dale un aplauso a Jesús.